Hermanos, vamos a estudiar sobre una de las preguntas que nos hacía una hermana. ¿Puede Dios escuchar la oración de un pecador inconverso? ¿Puede Dios responder la oración de un pecador inconverso? En el mundo, pues, hay muchas creencias, ¿verdad? Las personas pecadoras, las personas malas, piensan que Dios puede responder a su oración, aunque esa oración que hagan sea pidiendo algo malo, o sea, pidiendo algo que vaya contra la voluntad de Dios, o sea, realizada, como decimos, ¿verdad?, por un pecador inconverso, por alguien que no ha hecho la voluntad de Dios, que no ha obedecido el Evangelio. Y en ocasiones escuchamos, ¿verdad?, personas que están haciendo lo malo y dicen: es que le pedí a Dios que me ayudara a lograr un robo, que me ayudara a hacer algo malo, que me ayudara a deshacerme de esa persona, ¿verdad? Dios no escucha esas oraciones. Dios nos da una respuesta favorable a esas oraciones, porque esas personas no están haciendo la voluntad de Dios. Están pidiendo no conforme a la voluntad de Dios, sino todo lo contrario, ¿verdad? La Biblia nos dice que Dios no da respuesta a esas oraciones de las personas que aún viven en sus pecados, en sus delitos y pecados. La palabra de Dios nos muestra grandes bendiciones, todo lo contrario de esas personas malas, grandes bendiciones a los cristianos, que Dios da una respuesta favorable a las oraciones de los cristianos. Esa es una bendición que todo cristiano tiene. ¿Por qué? Porque el cristiano tiene a Jesús, a Cristo, como su mediador. Dice en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5. 1 Timoteo 2:5 dice la palabra de Dios: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Un solo Dios y un solo mediador, nuestro Señor Jesucristo. El cristiano tiene como mediador a nuestro Señor Jesucristo. Muchas personas en el mundo religiosa no tienen como mediador a Jesucristo. Tienen a otros mediadores distintos, a otras personas que ya fallecieron, que ya no están en este mundo. Las tienen como sus mediadores. Pero la palabra de Dios nos dice que nuestro Señor Jesucristo es el único mediador, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y tenemos los cristianos un sumo sacerdote en los cielos. Ahí adelantito en el libro de Hebreos capítulo 4, versículo 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos
pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Tenemos un solo mediador y sumo sacerdote en los cielos, nuestro Señor Jesucristo, que Él nos ayuda, que Él ve por nosotros en el cielo. Es una gran bendición de los cristianos tener a nuestro Señor Jesucristo como nuestro mediador, como nuestro sumo sacerdote, y podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Los cristianos, ¿quiénes son los cristianos? Los cristianos pues somos los seguidores de Cristo, los que hemos obedecido al Evangelio, los que seguimos a Cristo, sus enseñanzas, su doctrina. Primera de Pedro, capítulo 2. ...21... Pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. El cristiano es aquel que sigue a Cristo, es aquel que anda como Cristo anduvo, en santidad, apartado del pecado, apartado de las cosas malas, para servir al Señor. Los cristianos hemos sido santificados y lavados, como dice 1 Corintios capítulo 6, versículo 9. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Estos eran algunos, dice la palabra de Dios. Pero los que hemos venido a Cristo, hemos sido limpiados, hemos sido lavados, santificados y hemos sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Todas esas personas que dicen, todos esos pecados que dice ahí, ¿verdad?, no entrarán en el reino de los cielos si no se arrepienten y hacen la voluntad de Dios. Mientras hay vida, hay esperanza. Y hay una oportunidad para dejar de hacer todo eso, para venir a Cristo y ser lavados de sus pecados, ser santificados, ser justificados en el nombre del Señor Jesús, al obedecer al Evangelio. Hechos 22, 16, ¿qué dice Hechos 22, 16? Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre.
Los cristianos es lo que hemos hecho, ¿verdad? Hemos nacido de nuevo, como dice Juan capítulo 3. Juan 3 del 3 al 5. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. El cristiano ya ha nacido de nuevo. Es una nueva criatura en Cristo Jesús. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 22 al 25. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, por medio de obedecer el Evangelio, hemos sido purificados, hermanos. Andamos en una vida nueva, hemos nacido de nuevo. Mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Antes no éramos hijos de Dios. El que hace pecado, el que hace lo malo, es hijo de Satanás, es hijo del diablo. Le dijo Jesucristo a aquellos hombres, ¿verdad? Ustedes son hijos del diablo, porque las obras de su padre queréis hacer. Antes de obedecer al Evangelio, vivíamos en pecado, estábamos en pecado, éramos hijos de Satanás. Hemos obedecido a la verdad del Evangelio y ahora somos hijos de Dios. Y ahora podemos orar a nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Podemos dirigirnos a Dios como Padre nuestro. Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, versículo 9. Dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ahora sí podemos decir, ¿verdad? Padre nuestro, porque Dios es nuestro Padre. Tenemos esa gran bendición los cristianos, los que hemos nacido de nuevo, los que ahora somos hijos de Dios. Pero antes no éramos hijos de Dios. Antes no podíamos decir, ¿verdad? Padre nuestro, no podíamos dirigirnos a Dios como nuestro Padre. Porque nuestro Padre sabemos que era otro.
Y podemos recibir respuesta de Él ahora, hermanos, que somos hijos de Dios. Mateo capítulo 7, del 7 al 12, dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre, que está en los cielos, dará buenas cosas a los que le pidan. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Ahora podemos orar a nuestro Padre y recibir una respuesta favorable. Ahora Dios nos escucha y Dios responde a nuestras oraciones, porque sabemos que Dios no oye a los que andan en pecado, a los que no han obedecido el Evangelio, a los que no han nacido de nuevo. Dice Primera de Juan, capítulo 1. Primera de Juan 1, del 5 al 7. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Vean, hermanos, qué importante. Dice la palabra de Dios que Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. Como hay muchas personas, ¿verdad?, que dicen: nosotros estamos en Cristo, nosotros estamos en Dios, pero viven en el pecado, viven haciendo pecado, viven haciendo el mal. Entonces, están mintiendo. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si una persona está en pecado, no tiene comunión con Dios. Y si no tiene comunión con Dios, no puede escuchar su oración. Dios nos enseña en su palabra, como leíamos ahorita en Mateo, capítulo 6, versículo 9, ¿verdad? Jesucristo nos enseñó a orar. Cuando ustedes oren, oren así: Padre nuestro. La Biblia, la palabra de Dios, Cristo mismo nos enseña que debemos orar al Padre. La oración va dirigida siempre a nuestro Padre Celestial. La Biblia no enseña que una oración vaya dirigida a María. La Biblia no enseña que una oración vaya dirigida a Judas, tampoco a Pedro ni a José, ¿verdad? Ni siquiera a los ángeles se le ora en la Biblia. Toda oración va dirigida a nuestro Padre Celestial.
Vamos a leerlo nuevamente. Mateo capítulo 6, versículo 9. Mateo 6:9 dice desde el 7, y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vuestro Padre, desde ahí Jesús nos está diciendo, vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. La oración dirigida a nuestro Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, ¿verdad? Que es nuestro mediador, nuestro intercesor ante el Padre. No hay otro mediador, ¿verdad? Y Dios, que es todopoderoso, omnisciente, omnisapiente, omnipresente, omnipotente, ¿verdad? Todopoderoso, Él está en todas partes. Él escucha todo, Él escucha nuestras mentes. Él sabe lo que hay en nuestro corazón. Dios está consciente de todo, de nuestro pensamiento, de la conducta de cada uno, de las palabras de todos los hombres. Dice Mateo 12:36. Mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Dios escucha, Dios conoce todas las palabras de nosotros. Apocalipsis 20:12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. No hay cosa, ¿verdad?, creada que no sea hecha manifiesta en la presencia de Dios. Hebreos 4:13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Dios sabe todo, hermano, amigo, de usted. Dios conoce todo de usted. Sus pensamientos, su corazón, todo lo que usted ha hecho. Todo lo que usted esconde, todo lo que usted guarda en secreto, Dios lo sabe. Por más calladito, ¿verdad?, por más en secreto que usted lo tenga, Dios lo sabe. A Dios no lo podemos ocultar nada. Dios todo lo ve, todo lo oye, ¿verdad? Todo lo sabe. Ese no es el punto de discusión. Decía un hermano, Dios escucha todas las oraciones, de los buenos y de los malos, pero la de los malos no la responde. La de los buenos, sus hijos, es así. Y tiene razón. Dios escucha porque es todopoderoso, porque conoce nuestra mente, nuestro corazón. Pero responde solamente las oraciones de sus hijos.
Muchos dicen, ¿verdad? Dios me oye. Para decir, ¿verdad?, que Dios responde a sus oraciones. Pero no es verdad. Si esa persona está en pecado, si no ha nacido de nuevo, o si el pecador no está haciendo la voluntad de Dios. Vamos a leer ahí lo que nos dice Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan 5, 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Él nos oye, hermanos. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, siempre debemos de pedir conforme a la voluntad de Dios. Y obviamente estar haciendo siempre la voluntad de Dios. Y confiadamente vamos a pedir a nuestro Dios. No hay prueba bíblica, ¿verdad?, de que Dios responda las oraciones del pecador ajeno al pueblo de Dios. Las oraciones de un pecador inconverso. No hay nada en la Biblia de que Dios escuche las oraciones de un pecador inconverso, sino todo lo contrario, ¿verdad? Dios responde a las oraciones solamente de su pueblo santo, para conceder las peticiones de Él. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 8. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Primera de Pedro 5:7 también. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. El 2:9, ahí adelantito. Dice: sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Proverbios 15:29. Dice primeramente ahí era Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, que habla sobre el pueblo de Dios, el pueblo santo de Dios, el pueblo que Él adquirió. Dice: mas vosotros sois linaje escogido. Vea lo que es usted, hermano, lo que es usted, cristiano. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Vean qué valioso es usted para Dios. Linaje escogido, real sacerdocio,
una nación santa, el pueblo adquirido por Dios. Proverbios 15:29. Jehová está lejos de los impíos, pero Él oye la oración ¿de quién? De los justos. Jehová está lejos de los impíos, lejos de los malos, lejos de los pecadores, de los que hacen maldad. Pero dice, pero Él oye la oración de los justos, de los que hacen la voluntad de Dios. Dios responde las oraciones de su pueblo santo, hermanos. Solamente. En las Sagradas Escrituras, cuando Dios oye una oración, esta oración ha sido considerada para ser respondida. Cuando decimos, ¿verdad? Dios, o cuando dice la palabra de Dios, Dios escuchó su oración. Eso quiere decir que Dios respondió a esa oración. Dice el Salmo 32:6. Salmo 32:6. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Dice Jeremías 29:12, adelantito. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Un ejemplo está en el Salmo capítulo 5, versículo 2. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. El 17:1 también dice, oye, oh Jehová, una causa justa, está atento a mi clamor, escucha mi oración, hecha de labios sin engaño. Del 34:6 también dice, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Ahí está una respuesta a la oración. Este pobre clamó y le oyó Jehová. Le oyó Jehová quiere decir que le dio una respuesta favorable. Y dice, y lo libró de todas sus angustias. Dice
en el libro de Juan, capítulo 9, 31. En el Nuevo Testamento, Evangelio de Juan. Nueve 31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Está muy claro, ¿verdad? Esta es la evidencia bíblica a la que nos referimos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Dios no oye a los pecadores, a los que no quieren apartarse del pecado, a los que no quieren dejar su maldad. Pero dice ahí también, ¿verdad? Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Hermano, esto es lo que iba a decir de ese versículo, porque oye al pecador arrepentido, porque de qué otra manera nos podíamos arrepentir. Antes de ser bautizados, pues, esto no son nuestros corazones, y cuando se arrepiente uno, le pide, te da oportunidad, pues, entonces sí te oye en la manera de que eres sincero, pues. Claro, no vas a pedir algo pero algo le pides a Dios para arrepentirse, para lo bueno, pues. Y pues de esa manera es como vas comprendiendo. Es la única manera. Es la única manera de Arrepentirse de sus pecados. Y arrepentirse quiere decir un cambio de mente, un cambio de corazón. Cuando usted se arrepiente, usted deja lo malo. No seas un cristiano todavía, pues ahí está la oportunidad que está dando él. De hacer su voluntad. Sí. Sabemos que Dios no oye a los pecadores, dice, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, necesita hacer su voluntad, a ese oye. En 1 Juan 5:14, si alguno pide conforme a su voluntad. Y le está hablando Juan, ¿verdad?, a los cristianos. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Está hablando de los cristianos, ¿verdad?, de los que ya han hecho la voluntad de Dios. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Conforme a su voluntad. Como decíamos en el principio, ¿verdad?, que hay personas malas que le piden, pero para hacer cosas malas, ¿verdad?, para que les ayude a hacer algo malo. Entonces Dios obviamente que no escucha esa oración. Era un hombre temeroso de Dios, piadoso, ¿verdad? Y oraba a Dios siempre y daba limosnas al pueblo. ¿Y qué pasó? Terminó convertido, ¿verdad?, haciendo la voluntad de Dios. Cuando la Biblia dice que Dios no oirá la oración, afirma que no la responderá. Isaías dice, capítulo 1, versículo 15,
Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Yo no oiré, dice Dios, ¿verdad? Porque llenas están de sangre vuestras manos. O sea, que no va a responder a esas oraciones. Aunque Dios, ¿verdad?, las escucha, las oye, ¿verdad?, porque es Dios y Dios sabe lo que hay en nuestra mente, en nuestro corazón. Dice que Él no responderá a esas oraciones. Él no oye, Él no responde al pecador. Oír la oración es responder la oración. No hay, dice un hermano, no hay semejante bendición para el inconverso sin Cristo. Ahí vamos a terminar el estudio, hermanos. Mañana vamos a seguir estudiando sobre la oración del pecador. La oración del pecador es una falsa enseñanza, ¿verdad?, relativamente nueva. Nace, ¿qué será?, en 1900, por allá. Y dice las personas, ¿verdad?, que las personas son salvas que el pecador es salvo por una oración. Pero estamos viendo que Dios no escucha al pecador. Entonces la Biblia no enseña, ¿verdad?, que alguien sea salvo por una oración, sino por hacer la voluntad de Dios, por cumplir con ese plan de salvación que Dios ha plasmado en su palabra. Gracias, hermanos, y que Dios les bendiga.